Hola, continuamos estudiando la unión PN, hoy desde el punto de vista del componente electrónico diodo. Ya sabemos que la unión PN en polarización directa permite el paso de la corriente eléctrica. En cambio, en polarización inversa se convierte en un aislante y la corriente no fluye a través de la unión PN. Bien, pues como decimos, vamos a estudiar la unión PN desde el punto de vista del componente electrónico diodo. Diodo precisamente significa dos terminales, como apreciamos en esta imagen y también en el símbolo del diodo. El terminal conectado a la zona P se llama ánodo y el terminal conectado a la zona N se llama cátodo. Vemos también que todo el semiconductor, toda la unión y los contactos metálicos están encapsulados con una resina o con un cristal, como nos dice aquí. Y es justo lo que podemos apreciar en esta imagen del componente físico real. Esta sería una sección y aquí podemos apreciar el semiconductor y los dos contactos metálicos. Además, podemos apreciar un anillo de color gris sobre el fondo negro del encapsulado que nos permite identificar el terminal negativo. Si el encapsulado es en vidrio, tenemos esta posibilidad o esta otra. Bien, vamos a estudiar la curva característica del diodo que define su comportamiento. Es esta de aquí. Vemos que si polarizamos el diodo en directa, es decir, como aparece en la imagen, tensión positiva al cátodo y negativa al ánodo, el diodo conduce sin restricción prácticamente una vez superada la tensión umbral, que es donde más dificultad presenta la conducción. Aquí conduce con bastante dificultad. Lo veremos mejor en otras imágenes. En cambio, en polarización inversa, es decir, si invertimos la polaridad respecto a la señalada aquí, pues el diodo apenas conduce. Únicamente habría una pequeña corriente, realmente pequeña, del orden de nanoamperios, que consigue fugar a través del diodo. Si aumentamos mucho la tensión inversa, pues ocurre como en cualquier aislante, que aparecería la ruptura dieléctrica de ese material aislante. Aquí ocurre pues en torno a 50 voltios. Y eso pues también ocurre en los diodos. Esta imagen nos permite ver distintas tecnologías y distintos materiales semiconductores. Por ejemplo, el arsenio de galio, en una unión de propósito general, pues tiene una tensión umbral en torno al voltio. Si es silicio, pues en torno a 0,65 voltios estaría la tensión umbral. Si es arsenio de galio, pero con tecnología Schottky, pues se rebaja en torno a 0,6 o 0,55 la tensión umbral. Y si es tecnología Schottky con semiconductor de silicio, pues en torno a 0,3 o 0,35 estaría la tensión umbral. También vemos que cuanto menor es la tensión umbral, mayor es la corriente inversa de saturación. Y existe esa correspondencia, que también vemos aquí con otros materiales semiconductores. Germanio frente a silicio. El silicio tiene una tensión umbral mayor. Aquí nos indican valores concretos para una corriente en directa de 1 miliamperio, que sería 0,51. Los valores están cambiados en la figura. Estos serían los de silicio, como vemos con los colores de la gráfica, y esto sería germanio. Y también podemos apreciar, por lo que comentábamos antes, en inversa tiene mejor conducción el germanio que el silicio, y la tensión umbral es mayor la del silicio que la del germanio. Bien, la curva característica del diodo la podemos estudiar como la curva característica
Esta, por ejemplo, para el silicio propiamente dicha, con su tensión umbral y luego conducción a partir de esa tensión umbral, que responde a una ecuación más bien complicada, o podemos recurrir a distintas aproximaciones. Esta sería la mejor de las aproximaciones. Tenemos en cuenta la tensión umbral, solamente conduce a partir de este valor, que es una aproximación porque, como hemos visto en la curva, pues va conduciendo progresivamente, pero es una muy buena aproximación. Y luego también tenemos en cuenta que a partir de este momento, pues el diodo presenta una resistencia. Si aplicamos mayor tensión, pues se produce una sobrecaída de tensión, vamos a llamarlo así, respecto a la tensión umbral, porque el diodo tiene resistencia. ¿Vale? A esta tensión no solo le corresponde la tensión umbral, que iría de aquí a aquí, sino que le corresponde un valor mayor que es la caída de tensión debido a la resistencia. Por tanto, en esta aproximación tenemos en cuenta la caída de tensión en el diodo. Como digo, es la mejor aproximación. Después de utilizar la curva característica, pues esta es la mejor aproximación. Más sencilla es esta otra forma de representar el diodo, que únicamente tiene en cuenta la tensión umbral. Por tanto, esta aproximación es buena si las corrientes no son muy grandes, ya que si las corrientes son muy grandes, da lugar a caídas de tensión importantes en el diodo. Si en esta curva nos quedamos a valores pequeños, pues con que consideremos la tensión umbral, pues el error que cometemos es pequeño. Estamos considerando que siempre se comporta así. Pero como vemos, esto solamente es válido para esta zona de aquí, corrientes pequeñas. En esta figura estamos despreciando, como vemos, la tensión umbral del diodo. Eso es válido si el diodo está, por ejemplo, en serie con otros componentes y la tensión que se llevan esos otros componentes es mucho mayor, comparada con la tensión umbral del diodo. Por ejemplo, si estamos empleando un diodo en serie con una resistencia y esa resistencia se alimenta y el conjunto se alimenta a 230 voltios, pues podemos despreciar frente a los 230 voltios si las corrientes no van a ser muy grandes, igual que decíamos antes, podemos despreciar la tensión umbral del diodo frente a esos 230 voltios. En esta figura podemos apreciar distintos tipos de diodo y su símbolo. Algunos de ellos los estudiaremos en más profundidad después. El fotodiodo es un diodo que se utiliza preferentemente en inversa y nos va a dar una corriente inversa de saturación proporcional a la corriente de iluminación. Por eso se utiliza preferente en inversa y se utiliza como detectores de luz, detectores de presencia, detectores de barrera. El diodo Schottky, que hemos hablado de él anteriormente, ya sabemos que es un diodo que tiene una caída de tensión, una tensión umbral pequeña. Y eso lo hace importante si queremos minimizar pérdidas. Y también tiene otra característica importante, y es que conmuta muy rápidamente de polarización directa a inversa. Es muy rápido en el cambio. El diodo supresor de tensión es un diodo que se utiliza, como vemos son dos diodos en antiserie, que se utiliza como dispositivo de protección frente a sobretensiones. El diodo túnel se emplea para producir microondas, por ejemplo, las que se emplean en telecomunicaciones, quizás en los teléfonos móviles se produzca con un diodo túnel. El diodo varicap es un diodo que presenta una capacidad variable controlable con la tensión aplicada. Se utiliza también preferentemente en inversa, al igual que el diodo C. Bien, pues hasta aquí. Más adelante veremos los diodos que no hemos estudiado. Muchas gracias.